Precisamente estamos aquí en Alternativa Psicológica TV, un canal con inteligencia social, y estamos precisamente en el espacio de la entrevista, en donde, como ustedes saben, lo importante es reconocer y conocer nuevamente a nuestros funcionarios o políticos de nuestro estado y de nuestro país desde el lado humano, saber qué es lo que hace, qué forma para que lleguen al lugar en donde están. Y hoy pues tenemos un placer de encontrarnos con el doctor Edgar Durón Puente. Él es, por supuesto, es especialista en la parte laboral, es el delegado de la Secretaría del Trabajo, y además, déjenme platicarles que es abogado y catedrático de la facultad, y me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por generarme esta participación en tu canal de televisión. Con mucho gusto le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a la Delegación Federal del Trabajo. No, muchas gracias a ti y a este espacio y a la delegación por darnos la oportunidad, sobre todo en una área que es tan importante como que es el trabajo, como es toda esta situación que tiene que ver con el cuidado del trabajador, pero también nos ofrece mucho más esta parte de la delegación del trabajo. Pero a mí, antes de empezar con esto, a mí me gustaría saber, estuve viendo tu reseña, las cosas que te gustan y que te quietan, ¿qué te dio, qué te motivó a ser abogado? En primer lugar, para mí es una de las profesiones más apasionantes de que existen, en cuanto a que me ha gustado mucho el sistema jurídico que prevalece, la paz social, una de las formas, la literatura, lo que es los romanos, lo que es la historia de la filosofía, me fue orientando al eje social. Y el eje social desde un punto de vista como orden social. Y la única forma de generar paz y orden social es a través del derecho. Creo que es una disciplina en la cual involucra a varias disciplinas auxiliares, en las cuales busca el mantener un equilibrio y una paz social a través de la norma jurídica. Creo que eso lo tengo yo desde la sangre, creo que ese factor social y esas lecturas que yo tuve en secundaria y en preparatoria me fueron formando a la abogacía. Creo que el asumir una defensa social, el asumir una defensa de las normas en cuanto a la regulación de la conducta, creo que la única forma es a través del derecho. No, hombre, muy interesante. Y fíjate que me llama mucho la atención, lo comparto aquí con los amigos y amigas que nos ven y que alcanzamos a través de las redes sociales, esta parte, porque bueno, como psicóloga sabrás que nosotros, de hecho lo digo en las pláticas, conferencias, todo lo que hacemos en nuestra vida es autorreferencial, no es solamente así porque se nos ocurrió. Obviamente llevamos una formación, llevamos una conducta, llevamos cierta moral, pero llevamos un estandarte, así como que esa vocación. ¿Dónde empezó en ti esta parte de la justicia social, y sobre todo que lo encaminaste o que va encaminada sobre la justicia laboral, sobre esta parte del trabajo y la seguridad del trabajador? ¿Desde dónde y por qué? En primer lugar, creo que la Revolución Mexicana, el hecho de yo leer en materia de historia, recuerdo yo en la secundaria, fueron los grandes productos de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que provino también de una revolución industrial a nivel mundial, en los cuales se involucró por primera vez los derechos laborales, que eleva a rango constitucional. El tema de justicia y democracia y justicia social proviene de esto, de equilibrar los factores de la producción entre los empresarios de políticas de derecha y una política de izquierda, es decir, una moderación de justicia social, que el péndulo sea hacia una política de centro, que haya una armonización entre los capitales y los derechos colectivos de los trabajadores, y que ambos sean armoniosos, que ambos tengan beneficios y que ambos tengan un nivel de vida muy ecuánime, justo, y yo creo en esa postura. Por eso me centro en una política de centro, en los cuales me ha permitido generar que esa justicia y esa democracia y esa justicia social tiene que prevalecer con el equilibrio de los sectores de la producción, tanto empresas o ejes que producen el empleo como los trabajadores. Creo que en esa medida que haya una armonización, creo que eso permitirá una sociedad más justa. Fíjate, ahorita que estás hablando precisamente de una sociedad más justa, del equilibrio, qué papel tan importante ahorita que estás como delegado de buscar ese equilibrio, ¿no? Porque precisamente cuando nosotros tenemos alguna función, a veces estamos de un lado, ahorita en este caso te toca estar de otro, de escuchar las demandas, la seguridad empresarial, industrial, en fin. ¿Cómo tú como persona puedes sostener ese equilibrio
¿sí? Y poder buscar una alternativa de solución a una situación laboral. Y lo comento más que nada porque a veces nosotros como trabajadores vemos inalcanzable o vemos injusto que unos estén arriba y otros abajo. ¿Cómo le haces para tú poder lograr ese equilibrio, sobre todo ahorita que estamos muy de moda esta parte de alternativa de solución de conflictos con las mediaciones? ¿Cómo le haces tú la mediación? ¿En qué momento tú logras encontrar ese equilibrio para con los trabajadores? Creo que hay un concepto moderno que se llama productividad. Okay. La productividad significa efectivamente mantener la unidad económica que es al inversionista, al empresario, tiene que abrir, es el creador de empleo y tiene que abrir empresas, industrias para que haya fomento al empleo. Los trabajadores tienen la oportunidad de ingresar a un trabajo recibiendo un salario remunerado, un salario en los cuales le permitan satisfacer las necesidades y que tenga seguridad social y que pueda tener acceso a la vivienda, que son las disposiciones de la Constitución y que hoy día nos ayudan a nosotros a generar que en la medida en que ellos les tengamos la asistencia social, tengamos una vida productiva, podemos evitar la delincuencia, claro, podemos evitar los vicios, podemos evitar la injusticia social, y creo que un trabajo reta a las personas a seguirse superando en un campo productivo. Es decir, que en la medida que un trabajador pueda capacitarse día a día, se convierta en experto, que puede iniciar como un operador, como un jefe de sección, como un técnico sofisticado, incluso con un generador de otras unidades económicas, claro, eso le permite un nivel de progresividad importante, y creo que esa es la autosuperación. México lo que necesita son gente emprendedora, y para poder ser emprendedor necesitamos trabajar, necesitamos tener ese contacto con la base productiva, que es el operario, el trabajador común, y que se va a ir superando y que puede convertirse también en un empresario y generar fuentes de empleo. Creo que todos estamos en ese ciclo, y es por ello que incluso las normas mexicanas y la Ley Federal del Trabajo fomenta la productividad a través de los cursos de capacitación, a través de la enseñanza de las universidades, en que los trabajadores pueden ir progresando, incluso convertirse hasta en empresarios. Pero primero hay que iniciar un campo productivo, tener una vida honesta de vivir, y creo que eso le permite tener una paz social y llevar a sus hogares a satisfacer sus necesidades. Sabemos que los salarios es un tema debatible, claro, sin embargo, creo que para llevar una vida digna, creo que un trabajo remunerado, seguro y decente, creo que esa es una alternativa de solución. No, por supuesto. Y bueno, ahorita acabas de tocar dos puntos importantes que maneja mucho el canal y bueno, que me apasionan, que es precisamente escuchándote, me fui completamente a lo que son los factores psicosociales. Y esta parte también del emprendurismo que me apasiona mucho, sabemos, se lo comento al público, tú eres catedrático de la facultad de Derecho, y bueno, tú estás en Derecho, yo en Contaduría, pero algo que tenemos en común creo que es precisamente este apasionamiento de los jóvenes, de esta ilusión, de esta frescura de salir adelante. Y creo que el compromiso que debemos para con ellos es precisamente darles esas herramientas para que, como bien dices, puedan crecer en una empresa, pero también que, ¿por qué no?, que sean independientes y manejar ellos su propia empresa. Pero viéndonos a la parte social, que a veces por cuestiones de falta de cultura, tanto en factores psicosociales como en cuestiones de educación y como bien dices, económicos, que a veces el sueldo no es como quisiéramos. Tú como doctor has tenido una experiencia en el extranjero precisamente de ver estas fusiones económicas con Europa y México. Eso me gustaría saber que nos platicaras aquí al público, si te ha ayudado o qué estrategias has manejado aquí tú, como estás como delegado, para poder impulsar este desarrollo en los jóvenes, en la delegación y en las empresas de aquí de San Luis Potosí. Efectivamente, me tocó la oportunidad de generar y ser testigo de la firma del Convenio de Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, en donde se está fomentando precisamente la incorporación de productos mexicanos, es decir, que somos productores, lo hecho en México, hay cosas muy productivas, muy bien hechas, el campo agrícola, competimos incluso con España, que es una de las tierras en donde son muy fértiles, donde se produce mucho el agro. Creo que México puede superar en extensión territorial, en nivel de producción,
en mano de obra, en sistemas incluso, en los cuales permitan generar mayor producción. Tenemos una situación geográfica inmejorable, tenemos también los canales y vías de comunicación adecuados y la extensión territorial, que eso nos ayuda a ser muy competitivos, incluso hasta más competitivos que otros países. Claro. Lo que hace falta es la especialización en los ramos, es decir, que si tenemos una zona turística, habrá que fortalecer el turismo. Sí es un riesgo cambiar de giro, porque es empezar de cero. Sin embargo, si ya tenemos que en la zona altiplano, por ejemplo, existen invernaderos y que hay condiciones necesarias para la agricultura, continuarla. En la zona huasteca, el turismo, implementar el turismo sin dejar alguna idea productiva. Sin embargo, potencializar efectivamente lo que ya se tiene, y es uno de los factores que puede incidir en la mejora de la competitividad, haciendo mejor las cosas que sabemos hacer, claro, y eso nos ayuda a ser competitivos y a generar productos rentables. Creo que una de las experiencias que me he llevado es que México puede tener la capacidad intelectual, en nivel de desarrollo cultural, de desarrollo industrial, académico, en los cuales nos hacen muy competitivos. Comprobé claro, que no hay mucho distanciamiento. Lo que hay son las ganas de salir adelante, el ímpetu personal que nosotros hagamos en cuanto a lo que queremos. El Estado efectivamente puede ser benefactor, pero quien crea las condiciones es tanto los estudiantes como las instituciones académicas. Creo que en el nivel que puedas desarrollarte y desafiarte a ti mismo, podemos generar un valor agregado a los productos. Claro. La innovación más desarrollo, México tiene una gran tarea y un gran pendiente. Tiene recursos naturales, ahora la gente tenemos que innovar y diseñar estrategias. En la Delegación Federal, las estrategias que hemos implementado es el acercamiento, es decir, la unión de delegados con los inspectores, con las áreas, esa vinculación directa que se tiene para atender los asuntos de manera personal y hacer entender que nosotros estamos para ayudar, no para ser un eje coercitivo, sino para ayudar a ser más productivo, con mejores condiciones de trabajo y con seguridad y salud, con el cumplimiento de las normas al interior para evitar los riesgos de trabajo. Creo que en la medida que generemos conciencia, y eso le permite equilibrar los sectores de la producción, ser más productivos y definir que el elemento más importante es el trabajador, y que eso, al momento que el trabajador sea atendido, generará un mejor producto, será muy competitivo y los empresarios seguirán compitiendo a nivel internacional para que su producto siga innovándose y siga progresando y siga en el mercado. Creo que ese es uno de los ejes fundamentales y estrategias que hemos implementado, el acercamiento con el nivel productivo, que es el trabajador como elemento esencial, y eso los patrones están entendiendo, y ello creo que conlleva a esas estrategias de acercamiento para elevar la productividad. Wow, me llama mucho la atención esta parte de lo coercitivo, y me parece de gran ayuda el tener esta educación de que antes se pensaba que llegaba cualquier delegado, llegaba una inspección de la Secretaría o para ver cómo estaban sus famosas 5 S, ¿no? Y luego todo el mundo a temblar, así como que, ay, ya van a llegar aquí a castigarnos y que está prohibido y que si los reglamentos y que si la señalética y que y que la ergonomía y demás, ¿no? Qué interesante es que se está humanizando, se está haciendo sensible, que no solamente es el regaño o el castigo por tener una empresa, sino verlo como esta situación de prevención y de cultura y sobre todo de crecimiento. Pero bueno, a mí me gustaría que pasáramos a un corte y regresando al corte nos platicaras esta parte humana de tu trabajo como delegado, ¿te parece? Con mucho gusto. Bueno, ahorita regresamos, nos vemos en un corte y ahorita continuamos con la entrevista. El primer antecedente de la administración del trabajo en este siglo se encuentra en 1853, cuando se crea el Departamento del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. De esta manera, don Francisco I. Madero institucionalizó las acciones oficiales en favor de los trabajadores. La Constitución Política de 1917 marca un momento de gran trascendencia en la evolución laboral, al señalar el artículo 123, entre otros derechos,
la fijación de jornada máxima de 8 horas, la indemnización por despido injustificado, el derecho de asociación y de huelga por parte de los trabajadores y el establecimiento de normas en materia de previsión y seguridad social. Bueno, regresamos después de este corte, espero que sea de su agrado la cápsula que vimos y nos quedamos con esta pregunta de lo coercitivo y lo humano, la parte sensible que tiene que ver con la prevención, que es una cultura de prevención y que tendríamos que ver la parte de las empresas y los trabajadores como un reforzador de lo que se supone que aprendimos en casa. La prevención debe de empezar en casa, ¿no? Y es una cultura. ¿Cómo se ha manejado, cómo logras tú como delegado y tener este encuentro y esta parte sensible con los patrones, con la parte de los empresarios, de decir, ¿sabes qué? No es un castigo, es una cultura de prevención y tenemos que humanizarnos todos porque es nuestra vida, nuestro trabajo y es una forma de enseñarles a nuestros hijos el trabajo digno y la salud integral? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo manejan? Tenemos un acercamiento con los empresarios y los trabajadores que también por ley ya están obligados a la capacitación. Creo que la política nacional que hoy día implementa el Gobierno de la República a través del licenciado Peña Nieto con el secretario Navarrete es de generar y producir más empleos. Y generar y producir más empleos es un acercamiento a la labor que el elemento esencial es el trabajador. No somos coercitivos, queremos fomentar el trabajo digno y seguro. El trabajo digno y seguro es una política nacional en la cual hacemos pláticas con los empresarios al definir una ruta en las cuales permitan mejorar las condiciones generales del trabajo y seguridad y salud en el trabajo. La seguridad industrial quiere decir que es una medida multidisciplinaria que ayuda a prevenir los riesgos de trabajo. En el nivel industrial, ustedes saben que tiene acceso a químicos peligrosos, a una atmósfera explosiva, y que un error humano o un acto inseguro de un trabajador puede generar referencias catastróficas de explosiones en el cual puede explotar una planta, puede explotar una gran comunidad, podemos contaminar ríos, podemos contaminar el entorno. Entonces hay una responsabilidad social en los cuales está en peligro el riesgo de los trabajadores, de los propios empresarios mismos que también se encuentran en las fábricas y sus alrededores, y el impacto ambiental que es el medio donde subsistimos, este medio sustentable. Hay normas de la OIT internacionales, hay movimientos en los cuales internacionales de protección al medio ambiente, es decir, tenemos una responsabilidad social en los cuales nos permiten que al riesgo de trabajo también ellos asumen un gran riesgo. Ellos pueden también estar en la zona de conflicto y llevar una gran catástrofe. Entonces, el tema de seguridad industrial es para todos. El tema de seguridad social empieza con los patrones para que transmita a sus trabajadores y haya reglamentos internos y haya cumplimiento a las normas mexicanas que te ayudan a tener una cultura organizacional en materia de seguridad, el equipamiento, el contener planes de acción de protocolos de protección civil, tener la capacitación y adiestramiento, programas, es decir, análisis de riesgos. Claro. Entonces, creo que estamos generando un mundo competitivo. En México vamos a ser el segundo país productor en materia de industria automotriz. Tienes acceso a muchas máquinas peligrosas, tienes mucho acceso a químicos peligrosos. Entonces, eso ayuda a una gran capacitación y eso demuestra que la fuerza laboral mexicana es de las más reconocidas a nivel mundial y que competimos a nivel mundial. Entonces, estamos a punto de quitarle gran ventaja a China, entonces eso nos obliga a tener esta responsabilidad social. El país está competitivo en materia federal, en materia federal que nosotros regulamos, y eso nos ayuda a generar conciencia a los trabajadores en qué posición nos encontramos, y eso ayuda a que todos cumplamos las normas de seguridad y salud, tanto los obreros como los patrones, en ese eje de responsabilidad social en los cuales ponemos en riesgo no solamente la vida de los trabajadores, del propio empresario y del entorno. Claro, y algo también, el famoso daño colateral, ¿no? Porque
haber una explosión o un accidente con un trabajador, pues el impacto de ese trabajador es de 5 mínimo, hablando de su familia, más el impacto del empresario y los que están alrededor, si se para la empresa o en fin, todas estas situaciones que tienen que ver con lo que habíamos manejado de los factores psicosociales. Y hablando de normas y hablando de la importancia de la certificación, que un poquito más adelante te lo platicaré, a mí me gustaría ver esta parte sensible. Bueno, nosotros que estamos, tú ahorita como delegado, muy enfocado a las normas, a las reglas, y bueno, sabemos que eres sociable, que eres flexible, que tu carácter, los alumnos hablan muy bien de ti, a lo mejor porque también yo soy maestra y también quieren hablar muy bien, pero vamos, la calificación ya saben, ahorita nos vemos, ahorita ya vamos a regresar, pero bueno, precisamente a esta parte de lo flexible o de la buena onda que puede ser, ¿qué tan riguroso o no? ¿O hay alguna implementación de normas en tu casa, en tu familia? Platícanos un poquito más, ¿cómo eres en casa? En casa me gusta convivir mucho, creo que la comunicación es un primer elemento, el ser abierto a las ideas, es decir, alguna idea innovadora, algún cambio de ritmo, algún viaje, alguna circunstancia de cambio de rutina, creo que estoy sujeto siempre y cuando tenga un aprendizaje. Creo que el aprendizaje es lo más importante, la formación se da en casa, creo que esa es una de las grandes materias que yo recibí y es lo que quiero transmitir a mi familia. Ser hombres de bien, ser ordenados, y también empieza desde la casa. Uno de los factores más peligrosos pues es la casa, los incendios en casa. Entonces creo que el sembrar conciencia, el convivir también con los trabajadores, con mi familia, nos genera un ambiente real de que las circunstancias siempre nos tienen que llevar adelante a un proceso de formación y de cumplimiento de reglas, y también de tener disposiciones en el que las reglas mejoran la actividad social, es decir, que nos ayudan, no es estrictamente verlo como es obligatoria, pero más allá de la obligatoriedad es de que nosotros estamos procurando ser gente de bien. Claro. Si hay normas que te regulan, por ejemplo, el tema de salud, pues el hacer ejercicio, el impulsar el ejercicio en la casa, creo que ayuda. Claro. Te ayuda a tener un beneficio personal y un beneficio hacia el entorno. Creo que hay que ser en esas cuestiones, que la formación, estoy convencido que la formación se encuentra en casa. Por eso es de que yo estoy abierto en mi casa, en los cuales haya planes de acción, planes de viajes, pláticas, diálogos, de cualquier acontecimiento que pueda surgir, desde un atentado en otro país, por qué se da, qué circunstancias, explicarlo, hasta por qué se producen las enfermedades. Claro. Creo que la comunicación es el elemento vital, la formación, la educación, y que eso permite a crear conciencia de no tirar basura. Una de las cosas es no tener un ambiente contaminado, pues hay que educarnos, a predicar con el ejemplo y no contaminar nuestro entorno, porque es un elemento vital para nosotros. Es decir, que muchos temas de tener estas ideas de garantías fundamentales o los derechos fundamentales precisamente están en eso, en el artículo primero. Entonces, el crecimiento es primero como persona, con valores cívicos, valores sociales, y eso nos permite generar y controlar una conducta ante la injusticia, ante un delito y a la persuasión del delito. Claro. Es muy interesante, sobre todo porque precisamente en terapia hemos comentado, les he comentado también en los cursos, que una persona no podemos tener reglas ni muy flexibles ni muy estrictas porque tronamos. Tiene que ver esta parte que comentas de modificar, del diálogo, de la comunicación para poder llevarlo a cabo. Y creo que la primera empresa que tenemos en nuestra vida es nuestra propia familia y que tiene que funcionar. En el caso también particular, yo les digo a mis hijos, aquí las cosas tienen que hacerse en el momento que se tienen que hacer, porque si no las haces tú, es como se sigue la cadenita, ¿no? O sea, truenas incluso de ahí vienen los factores psicosociales. Exactamente. Desde la casa, desde el carácter, desde la convivencia con la familia, desde los valores que te han involucrado, desde las motivaciones que tú puedes otorgar, todo proviene de la casa. Creo que es una cultura que nosotros es la fase fundamental, es el hogar, es el ambiente, el entorno familiar, donde puede iniciarse la vida
y progreso de una persona. Sí, no, definitivamente, y esta parte de la resiliencia que se tiene que manejar y fomentarle mucho precisamente a los niños, porque también podrán decir, bueno, es que a lo mejor hay familias disfuncionales, pero como bien dices, sí, en la familia puede haber cuestiones que a lo mejor por ignorancia, por disfuncional, lo que tú quieras, no tengan las condiciones, pero tenemos todo un alrededor, como soy yo y las circunstancias, yo el maestro, yo el tendero, yo la escuela, la casa, el trabajo, en fin, que te van formando tu carácter. Entonces, es un compromiso social, por eso los factores psicosociales. Y bueno, hablando de esto, a mí me gustaría ya ir un poquito más en fondo en cuanto a la situación de la seguridad industrial. ¿Qué es la seguridad industrial? La seguridad industrial es una plataforma de prevención de riesgos de trabajo, de riesgos y accidentes de trabajo. Es decir, que a través del cumplimiento de las 33 normas mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, de producto, de equipamiento, nosotros organizamos a las unidades económicas, a la industria, a que generen planes de formación interna y puedan capacitar a los trabajadores para tener un trabajo digno y seguro. Es decir, que los trabajos, los entornos sean seguros, que prevengamos los contaminantes que pueden provocar hasta enfermedades de trabajo y riesgos inminentes y hay riesgos que incluso puede causar la muerte. ¿Cómo tratar de evitarlos? ¿Cómo? A través de las técnicas de agentes multidisciplinarios como ingeniería, salud, derecho, pueden involucrar en esquemas y planes de acción para que los trabajadores puedan conocer el entorno del trabajo y ellos puedan generar condiciones junto con los patrones de tener un ambiente seguro. Desde manejar una máquina a un recipiente sujeto a presión que en un momento puede ser incluso hasta explosivos, inflamables, que tienes que tener la capacitación adecuada, el trabajo en alturas, el equipo de soldadores, es decir, que siempre estamos expuestos a materiales y a máquinas peligrosas. Lo que hace la seguridad industrial es el decirte cómo y cómo reaccionar ante una eventualidad. Creo que esta cultura organizacional viene al tema de seguridad industrial que nosotros como delegación tenemos en el eje tercero del Plan Nacional de Desarrollo y que a través de las 33 normas mexicanas de la Secretaría del Trabajo nos permiten dialogar con los sectores productivos, empresas y trabajadores de establecer cuáles son las normas que te aplican y qué debes de hacer, cómo debes de prevenir los riesgos de trabajo. Y creo que eso puede ayudar a la salud, puede ayudarte a la prevención de riesgos que incluso hasta la muerte. Por supuesto. Y estos factores de prevención, bueno, como comentas, tienen que estar establecidos dentro de esta organización. Se establecen protocolos, estatutos, reglamentos internos. ¿Quién regula esto? O sea, ¿ustedes supervisan? ¿Ellos se acercan a ustedes? ¿Cómo es esta parte? Nosotros lo regulamos a través de las normas mexicanas de seguridad y salud del trabajo. Tenemos 33 normas que son las que regulan la seguridad industrial, la organización interna de toda empresa. Lo que tenemos que hacer es que las empresas haya un acercamiento entre la Secretaría del Trabajo con las empresas para establecerles una asesoría de cuáles son las normas que te aplican y cuáles son las medidas que debes de aplicar al interior de tu industria o de tu empresa. Es un acercamiento y es un trabajo de responsabilidad social en los cuales obligan a los trabajadores y a los empresarios a acatar estas normas mexicanas que van orientadas a esta cultura de la prevención. Creo que este acercamiento ayuda a fomentar la productividad y a tener trabajos más seguros. Con la aplicación de las 33 normas se les da una asesoría de cuáles son, dependiendo del giro de la industria, cuáles son las normas que te aplican y cómo las debes de implementar. De ahí la responsabilidad de las industrias de llevar a cabo las capacitaciones pertinentes y las asesorías técnicas necesarias para encauzar la producción. Creo que este sistema organizacional ayuda a cómo combatir desde un incendio hasta cómo manejar los químicos peligrosos. Entonces, creo que la rama industrial es una de las más peligrosas, de las más técnicas, y creo que nosotros regulamos. Sin embargo, la responsabilidad es de ambas partes, desde el eje productivo, que son los empresarios, trabajadores, y sin duda el Estado. El Estado, a través de las supervisiones, a través de las inspecciones, a través de las capacitaciones, llegamos a la industria.
el trabajador recibirá capacitaciones adecuadas por parte del patrón, en los cuales contratará especialistas para que su industria tenga más índice de productividad y que el elemento humano sea el fundamental motor de su industria. Oh, muy bien. Y hablando precisamente ya de estas de la seguridad y de la salud, que también es muy importante en cuanto a la salud, hay una parte que se maneja a nivel internacional que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver obviamente con la salud integral, pero bueno, platicamos de esto si gustas en el siguiente regreso a corte. Amigos, amigas, regresamos después de este corte y nos quedamos con una parte muy importante en cuanto a las normas. Y una de las preguntas así que nos han hecho y que también me viene a mí es que me estás hablando de 33 normas. Yo oigo ya 33 y como que me asusto, ¿no? ¿Las 33 normas tienen que ser específicas para todas las industrias o van en determinado tipo de giro? ¿Cómo es esto de las normas? El tema de las normas, hay un sistema en la página de internet que es Declaralab, que es precisamente una ventana de opciones a las empresas en los cuales dependiendo tu giro, dependiendo tu producto, tu tema eje de industrial, puedes aplicar las normas. Okay. Por ejemplo, en la industria de la minera son más de 365 normas, de las cuales de las laborales casi aplican en su mayoría las 33 porque es un muy especializado. Sí. Pero aparte de las 33 laborales de impacto de salud, impactos de las normas de salud, las normas de impacto ambiental, entonces creo que es dependiendo el giro, no les aplican a todas. Hay ejes comunes, torales, como el combate a incendios, instalaciones eléctricas, el uso de maquinaria, protección civil, comisiones de seguridad, en el tema de, pues puede ser de algunos espacios combinados, es decir, dependiendo del giro, no te aplica la 33, pero son 33 normas las que manejamos, dependiendo del giro, pueden mezclarse y tener qué aplicación pueda tener. Oh, muy bien. Algo que yo defiendo mucho y que a veces ha generado un poco de polémica, porque sí, hay que reconocer que es un poquito más de trabajo, es la certificación. ¿Por qué sí apostarle a la certificación de una empresa? ¿Por qué decirle, sí, vamos por la certificación? Las certificaciones ayudan mucho a generar un valor agregado. Las certificaciones, muchas de las certificaciones que nosotros otorgamos ayudan, por ejemplo, a la empresa segura. Significa que ha cumplido la empresa con un altos estándares de seguridad y que hoy día las multinacionales y las empresas de índole internacional piden para que seas proveedores, piden estas certificaciones porque les generas un valor agregado a tu producto. Es decir, te vuelves competitivo en el mercado y puedes hacer proveedor hasta de una armadora. Quiere decir que generas un producto muy valioso, muy especializado, con normas de seguridad internas impecables, en los cuales permiten tener una estabilidad interna con un nivel de factor productivo alto y que estás destinado a hacer una proveeduría. Es decir, que hoy, por ejemplo, las armadoras piden que las unidades económicas que van a ser proveedores tengan calidad en el producto y calidad en el tema del sistema de seguridad y salud interna. Es decir, que puedan garantizar certificaciones en los cuales el producto tenga valores agregados. Entonces, creo que esa modalidad de la OIT permite que nosotros seamos más competitivos y el valor de la certificación puede ayudar a que una empresa se convierta en un eje potencial para una armadora o para las multinacionales en respecto de derecho de preferencia. Claro, y obviamente que esto pues genera una seguridad como trabajador, de que tenemos esas normas, aparte de que, porque la certificación tiene que cubrir parte del proceso, es las normas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, si me lo permites, claro, por ejemplo, es que si la producción de tomate que se produce en Villa de Arriaga o en esquemas al altiplano, hay una denuncia de trabajo infantil, puede repercutir en sus certificaciones e incluso tener problemas de que ya no podrán comprarle su producto. Claro. Entonces creo que eso nos llama a ser más responsables. Esa responsabilidad social que tanto se habla puede manejarse hasta en el proceso de certificación de sus productos. Y me estás dando también, bueno, es que me das mucha tela de dónde cortar. Yo creo que
Ojalá tengamos, sí, para más otras entrevistas, si nos lo permites, porque esto da para mucho. Ahorita que estás hablando precisamente de las empresas con responsabilidad social, creo que uno de los compromisos sociales es la salud mental, la salud integral, y que quizás no he visto, no sé que se esté haciendo conforme a eso. Estamos hablando de los factores psicosociales. Dentro de una de las situaciones que nosotros nos vemos así, o que bueno, los empresarios se ven constantemente, es el famoso San Lunes, ¿no? Que bueno, sabemos que desgraciadamente nuestro país tiene un alto índice de alcoholismo, de drogadicción, pero también precisamente hablando de los factores psicosociales, toda esta problemática que hay alrededor de nuestro trabajador, que afecta sus emociones, que afecta su psique, que es el estrés, todo esto es un cúmulo que puede haber hasta un accidente laboral. ¿Qué cosas o crees que hay un acercamiento o una sensibilidad de los empresarios a la atención de la salud psicológica y emocional de sus trabajadores, o estamos en pañales todavía en esta parte? Estamos todavía en proceso de desarrollo. Creo que aún falta mucho. Hay empresas de rango internacional que sí lo han hecho. Tenemos el caso de la minera San Javier, que se involucró con la comunidad. Así es. Hubo ejemplos de que visitaron las familias de los operarios y invitaron a las semanas de seguridad y salud en el trabajo, e invitaron a la familia a generar una exploración con su equipamiento y ver que el camión que manejaba, más de 30 toneladas, el padre es el que la manejaba, y el nivel de riesgo que tenía. Incluso la responsabilidad es de que si ves a tu papá, que no dejes que se desvele, no dejes que tome, no dejes que genere factores que pueden incidir en su conducta y puedan reducirse en un acto inseguro del trabajador. Creo que sí falta manejar el entorno. Hubo la necesidad de hablar con las tienditas que vendían cerveza para establecer un protocolo en el cual no impidieran el acceso hasta el fin de semana, que tuvieran su día de libertad. Creo que ese factor de conciencia, que son orientadas a los factores psicosociales que hablas, de violencia intrafamiliar, que pueden repercutir también la desintegración, la desunión familiar, puede producir en la productividad del trabajador, sin duda. Que nosotros tenemos como proyecto, en una de las normas, hay una convocatoria nacional para la creación de una norma que incide en cómo manejar los factores psicosociales con los trabajadores. Es un producto innovador, sin duda, y que hoy hemos contribuido a través de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual involucramos al eje de la familia a que planten un árbol, a que vean cuáles son los equipamientos que debe tener y la alta responsabilidad que tiene cada operario, cada trabajador. Creo que esos factores de integración, la igualdad de género en cuanto al trabajo, que no haya distinciones ni por cuestión de género, ni por cuestión de edad, ni por cuestión de enfermedades. Creo que es el evitar el hostigamiento sexual o hostigamiento laboral, el moving, los cuales pueden generar daños irreversibles, pues eso nosotros estamos ya vigilando y instalando con la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores qué ejercicios pueden hacer o qué denuncias podemos llevar a cabo. Creo que el fomentar las buenas prácticas laborales puede incentivar también en un certificado, como es el de Gilberto Rincón Gallardo, que es una certificación que se le hace a las empresas, en los cuales tienen ese tratamiento especial que fomenta las buenas prácticas, contratan a adultos mayores, personas con discapacidad, y que eviten el hostigamiento laboral. Entonces creo que eso nos ayuda a permitir un nivel de desarrollo importante. Va avanzando en esta cultura, ahora ya se va a elevar a una norma oficial mexicana en los factores psicosociales que a la proximidad estará instalada. Ya hemos avanzado mucho. Hoy las industrias tienen que tener todas las habilitaciones para las personas con discapacidad para que puedan ingresar y puedan desarrollar su trabajo. Entonces creo que esa cultura va avanzando, y creo que hoy ahora la cultura de la igualdad ha avanzado mucho. Ahora vamos a procurar con ese factor psicosocial. No, hombre, excelente, pues la verdad es que es una excelente noticia de que se esté manejando esta norma a través de los factores psicosociales. Y bueno, una de las cosas que he manejado algunos años son los grupos de contención, y también los grupos de contención empresarial, pues no estamos todavía muy con esta cultura,
Y precisamente eso también me refería, qué tanta apertura se puede dar a estos grupos de contención. Han servido en algunas instituciones donde los he dado, y me inquieta mucho la psique del trabajador, porque precisamente violencia genera violencia y tenemos que manejar todas estas esferas. La atención psicoterapéutica creo que es fundamental. Haría yo así como que esa petición, que se manejara a través de tu trabajo en la delegación, de la Secretaría del Trabajo, ver qué se puede hacer en cuanto a la salud mental de nuestros trabajadores, porque sí, efectivamente, por ignorancia, tomando el término como es, por ignorancia de desconocimiento del daño que hace tú llevar a tu esposo o a tu hijo, en fin, con un problema de casa, pues puede perder la mano o hasta la vida, o una situación de suicidio. Entonces sí es importante que también, creo, la familia reciba esta atención psicológica, reciba esta información, que haya grupos de contención dentro de las empresas. Japón lo maneja de hace muchísimos años, para que nosotros podamos tener esta salud integral, ¿no? Sería importantísimo, ¿no crees? Efectivamente, la mejora del clima laboral precisamente proviene de esos factores psicosociales, de cómo vienes de la casa, cómo están tus condiciones de entorno familiar, que puede repercutir en tu trabajo, y que efectivamente esa es la construcción de la norma, de esta norma mexicana, que a la proximidad será ya elevado en cuanto a los factores psicosociales, cómo manejar el estrés, desde el estrés, la violencia intrafamiliar, y que puede puede llevarse y conducirse hasta el móvil. Entonces puede llevarse a la unidad económica, al trabajo, y claro, producir un riesgo inminente, desde una distracción hasta un riesgo que puede conllevar hasta con la muerte, por la distracción que puedas tener, la pérdida en ese momento, del instante de la concentración, puede tener características fatales. Creo que esa es la pretensión de la norma, cómo enfrentar y cómo atender. La mediación laboral precisamente ha generado, estamos todavía en pañales, en los cuales ha generado esa conciliación entre incluso los familiares. Creo que lo primero es la conciliación laboral entre patrón y trabajador, pero también falta involucrar a la familia. Por supuesto. Sí. Porque muchas de las veces también hay una segregación familiar, hay múltiples problemas en la familia, entonces eso hay que solucionarlo desde casa, y creo que la amplitud que tenga esta norma podrá ayudar a la productividad en el seno de la familia, que pueda traer cuál es la educación que debemos tener y cómo debemos de tratar a los trabajadores desde el seno de la familia. Entonces es un proceso de integración, es un concepto innovador, en los cuales está comprometido la Secretaría del Trabajo, y que a la proximidad estamos hoy día recibiendo propuestas, ejes de cómo llevar a cabo la norma, ¿no? Desde la identificación de cuáles son las enfermedades que pueden producirse con los factores psicosociales y los riesgos de trabajo que con ello puede llevar a cabo. No, genial, estoy encantada. Y bueno, ahorita estaba viendo aquí, como para terminar, estos datos, si gustas, porque pues estoy viendo las estadísticas, y nos podrías informar sobre los accidentes que se han Sí, mira, manejado. comentarte que efectivamente una de las labores fundamentales de la Delegación del Trabajo pues es precisamente las condiciones generales, los contratos colectivos, y el eje fundamental es el tema de la seguridad industrial, el trabajo digno y seguro, que se denomina. Quiero decirte que el factor que debemos de incidir es disminuir a toda costa los riesgos de trabajo. A una tasa cero sería lo ideal. Sin embargo, hay circunstancias en los cuales nos permiten que haya un nivel de accidentabilidad, y que en San Luis Potosí, pues te quiero dar los siguientes datos, que al 2016 hemos tenido hasta el mes de abril 1,408 accidentes, de los cuales en trayecto han sido 708. Curiosamente han tenido más accidentes en trayecto fuera de la unidad del trabajo, y de enfermedades 53. Hemos tenido, ya aumentó a 3 defunciones, uno precisamente en trayecto y otro por enfermedad, y las incapacidades permanentes parciales son 58. ¿A qué voy con ello? En el tema de salud debe ser uno de los ejes fundamentales de toda empresa y de todo trabajador. Es decir, que primero está la salud ante todo. Entonces creo que la integridad física de los trabajadores está plasmado en las normas, y que debemos de elaborar un trabajo más arduo,
un trabajo más duro en este contexto, de cómo generar las mejores condiciones de seguridad dentro del trabajo y en el trayecto. Entonces creo que en la medida que nosotros avancemos y conozcamos precisamente a través de las capacitaciones qué implica la norma mexicana y que podamos seguir sus instrucciones, podemos nosotros disminuir los accidentes de trabajo. Decirte que en el 2015 en relación al 2015 en relación al 2014 hemos disminuido un 4%. Vale. Quiere decir que sí funciona. Claro. Entonces creo que en esa medida que nosotros estemos siempre bien capacitados, tengamos bien definido a qué peligro nos enfrentamos dentro de nuestro empleo, conocer qué sustancias, qué maquinaria, cómo manejar las herramientas, cómo utilizarlas, podemos prevenir muchos riesgos de trabajo. Sí, no, hombre, genial. Y bueno, hablando de esto sobre los accidentes de trayecto, nomás también como un dato general, comentarles al público que esto ahorita que están llegando de vacaciones, muchos de los accidentes se dan a los 10, 20 minutos que dices que vas a llegar a tu casa. O sea, con esa desesperación o con esas ganas de que ya vas a llegar, te descuidas y puede haber un accidente. Entonces tengan mucho cuidado porque van a regresar, muchos todavía están ahorita de vacaciones, que regresen, tengan cuidado esos 5, 10, 15 minutos que ya piensan llegar a su casa, porque nos descuidamos y puede haber un accidente precisamente. Entonces yo lo dejo también como esa prevención. Recuerden, prevenir pues es vivir, definitivamente. Y algo más que quieras agregarnos aquí al público que te está viendo, algo más que quieras comentarnos. Pues comunicarte que nosotros estamos abiertos, la Delegación Federal del Trabajo, a todas las entrevistas como las que hoy nos haces el gran favor de difundir los trabajos y las tareas que como meta y como México tenemos. Es decir, que para consolidar un factor de competitividad creo que es en el seno del trabajo y son a través de un trabajo digno, seguro y bien remunerado. No, pues muchas gracias a ti y amigos, amigas de Alternativa Psicológica TV, recuerden que Alternativa Psicológica TV es un canal con inteligencia social. Nos encontramos en la entrevista, nos vemos en la próxima.